Una madre de familia descubre que su esposo lleva una doble vida. El día que debería ser de celebración se convierte en el principio de una venganza legal impecable. No hubo gritos ni escándalos, solo una jugada maestra que le arrebató todo al traidor. Quédate hasta el final y prepárate para aplaudir la dignidad con la que una mujer destruyó una mentira. El viento soplaba con fuerza aquella mañana gris en el cementerio de Salamanca. Elena sostenía un ramo de lirios blancos, los únicos que le gustaban a Pilar, su suegra. La tierra fría ya esperaba, y el silencio era tan espeso que ni los rezos del sacerdote lograban atravesarlo. A su lado, Víctor, su esposo desde hacía más de una década, parecía una estatua, inmóvil, ausente. No había lágrimas, ni un gesto de dolor, solo ese rostro inexpresivo que evitaba mirar a nadie. Elena llevaba semanas sin dormir, cuidando a Pilar en el hospital, acompañándola hasta el último suspiro. Víctor apareció solo el último día, y ni siquiera entró a verla. Se quedó en la sala de espera, revisando su teléfono, como si nada estuviera pasando. Aquello había dolido, pero no tanto como lo que vendría después. Durante la ceremonia, los murmullos eran inevitables. Los pocos amigos de Pilar lanzaban miradas discretas hacia Víctor, preguntándose en silencio si ese hombre realmente era su hijo. Elena los escuchaba, aunque no decía nada. Mantenía la compostura, como lo había hecho durante años, como lo hizo cuando Pilar le confesó, ya en sus últimos días, que su hijo no era quien ella pensaba. Cuida lo que tienes, Elena. No todo lo que brilla es amor verdadero, le había dicho Pilar con voz débil. Elena no quiso preguntar en ese momento. No podía, pero esa frase, desde entonces, no dejaba de repetirse en su mente. Después del entierro, Víctor se marchó sin decir una palabra. Subió al coche, encendió el motor y se fue. Elena se quedó sola frente al nicho, acariciando la lápida como si fuera la última vez que tocaría algo sincero. «Gracias por no dejarme sola, Pilar», murmuró. Elena volvió caminando a casa. Necesitaba despejar la cabeza. Recordó cada noche que pasó en el hospital, cada palabra que Pilar le regaló como si fueran piezas de un rompecabezas. Algo no cerraba. La frialdad de Víctor no era solo dolor mal gestionado, era otra cosa. Elena lo sentía en el pecho, como una intuición que raspa por dentro. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Víctor en la cocina, tomando café como si nada. Ni una pregunta por el entierro, ni una palabra de consuelo. Solo silencio y un comentario despectivo. «Ahora sí tenemos una habitación libre». Elena no respondió, solo lo miró, intentando encontrar en ese rostro alguna señal del hombre con el que se había casado. Pero no quedaba nada, ni sombra, ni eco, solo una indiferencia helada que empezaba a volverse insoportable. Una semana después, llegó una carta del despacho de abogados que gestionaba la herencia de Pilar. La citaban para la lectura del testamento. Elena lo mencionó en voz baja, mientras Víctor hojeaba una revista. Él no mostró interés. «No espero nada. Mi madre ya lo dio todo en vida», dijo, pero al día siguiente cambió de opinión. «Iré contigo», anunció, sin dar explicación alguna. Elena sintió cómo se le revolvía el estómago. El día de la cita, subieron juntos al coche. Él condujo en silencio, con los ojos clavados en el camino, pero los dedos inquietos sobre el volante. Al llegar al centro, Víctor se adelantó al subir las escaleras del antiguo despacho. Elena notó que había más coches de los que esperaba. Alguien más había sido citado. La recepcionista los recibió con nerviosismo. «El notario los espera», dijo con una voz tensa. Elena sintió un escalofrío. Algo no andaba bien. Cruzaron el pasillo. La puerta del despacho se abrió.
y lo que vio al entrar le hizo perder el aliento. Víctor no estaba solo. A su lado, una joven de no más de 25 años sostenía un bebé dormido en brazos. Tenía una expresión de seguridad insultante, como si su presencia allí fuera incuestionable. Elena se quedó paralizada. Víctor no dijo nada, ni una excusa, ni una explicación. Solo la miró con frialdad, como si no le debiera nada. El silencio en la sala era sofocante. La joven se sentó junto a Víctor como si ese hubiera sido siempre su lugar. El notario, incómodo, pidió que todos tomaran asiento, pero nadie se movió. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Elena sintió cómo se le entumecían las piernas. No sabía quién era aquella mujer, pero sí sabía lo que representaba. Una traición, una vida paralela, un engaño que ahora tenía rostro y un hijo. Y aunque aún no lo sabía, esa revelación no sería la última. Solo era la primera pieza del castillo de mentiras que estaba a punto de derrumbarse. Y esta vez, Elena no pensaba quedarse en silencio. Elena no sabía cuánto tiempo había pasado desde que entró a esa oficina. Podían haber sido segundos o siglos. Todo se detuvo en ese instante. Lo único que escuchaba era su propio corazón golpeando con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho. La joven, que pronto supo que se llamaba Lucía, no bajó la mirada en ningún momento. Se instaló junto a Víctor como si ese fuera su sitio por derecho. El bebé en sus brazos dormía plácidamente, ajeno a la tensión que llenaba la sala. Elena sintió un nudo en la garganta. No por Lucía, ni siquiera por Víctor. Era por ese niño. Un niño inocente cuya existencia marcaba una mentira sostenida durante años. El notario carraspeó y comenzó la lectura del testamento. Su voz era monótona, profesional, ajena al drama que se desarrollaba frente a él. Doña Pilar Ortega dejó constancia de su voluntad con plena lucidez y en presencia de testigos. Elena apenas escuchaba. Su mente vagaba entre recuerdos. Los viajes inesperados de Víctor, las llamadas que contestaba en voz baja, las noches en que regresaba tarde sin dar explicaciones. Todo cobraba sentido. Cada excusa tenía un nuevo significado. Y por tanto, declara heredera universal de sus bienes a su nuera, Elena Muñoz, por haber sido quien cuidó de ella en sus últimos días, demostrando lealtad, cariño y compromiso. A su hijo Víctor Ortega no se le asigna ningún bien, por decisión expresa de la testadora. El silencio fue brutal. Lucía parpadeó, sorprendida. Víctor se tensó, su mandíbula apretada, pero no dijo nada. Elena tampoco. No por miedo, sino por prudencia. Sabía que, si hablaba en ese momento, no se detendría. Quedarse callada era su forma de contener la tormenta. El notario entregó una carpeta con los documentos a Elena. Ella la tomó con manos firmes, sin temblor. Víctor trató de quitársela al salir, pero ella lo detuvo con una sola frase. Tú no tienes derecho a nada, y lo sabes. Ese mismo día, al llegar a casa, Elena pidió una copia de las llaves a un cerrajero y cambió la cerradura sin decirle a Víctor. Él llegó esa noche tarde, como de costumbre, pero no pudo entrar. Golpeó la puerta durante varios minutos. Elena lo observaba desde la ventana sin moverse. Cuando por fin respondió, solo dijo, «Tu madre me dejó la casa. Ahora, sí, es mía. No tenés nada que buscar aquí». Él se rió, con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando quería imponerse. «Tú no puedes hacerme esto. Mis cosas están adentro. No son tuyas. Todo está a nombre de mi suegra. Y ahora, a mi nombre. No hay lugar para ti». Víctor gritó, amenazó, pero Elena cerró la ventana. No necesitaba escuchar más. No necesitaba más explicaciones. Durante años había tolerado la indiferencia, las ausencias, los desplantes.
Ahora era su turno de elegir, y eligió cerrar la puerta, literal y simbólicamente. Al día siguiente, fue al despacho de una abogada recomendada por una amiga. Presentó los documentos del testamento, las pruebas de infidelidad, y solicitó el divorcio. No pidió pensión, ni bienes compartidos. Solo una cosa: que todo se resolviera lo antes posible. En menos de un mes, Víctor fue notificado. Quiso negociar. Dijo que podían llegar a un acuerdo, que no había necesidad de hacerlo tan radical. Elena no respondió. El silencio era su mejor respuesta. Ya no había nada que hablar. Lucía, por su parte, desapareció. Al parecer, esperaba que Víctor tuviera algo que ofrecer. Cuando se enteró de que ni la casa ni la cuenta bancaria eran suyas, lo dejó. Sin escándalos, sin mensajes, sin despedidas. Víctor comenzó a rondar por el barrio, preguntando por Elena, por su hija, por cualquier detalle. Pero nadie le decía nada. No porque Elena lo pidiera, sino porque todos sabían lo que había hecho. No necesitaban más razones. Elena, mientras tanto, encontró trabajo en una oficina pequeña, pero estable. Su hija volvió a sonreír. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de paz. No fue una victoria ruidosa, fue una victoria silenciosa. Y por eso, aún más poderosa. Las semanas pasaron sin rastro de Víctor. Elena creyó, por un momento, que la tormenta había terminado. Pero una mañana, al salir de casa para llevar a su hija al colegio, encontró una hoja arrugada bajo la puerta. Era una notificación. Víctor reclamaba la custodia compartida de la niña. Elena se quedó en silencio. No por miedo, sino por incredulidad. Años de ausencia, una doble vida, un abandono emocional prolongado. Y ahora, de pronto, él quería ser padre. Consultó de inmediato a su abogada. «Lo está haciendo por rabia, no por amor a la niña», le dijo la licenciada sin rodeos. «Pero si no respondemos correctamente, puede complicar las cosas». Elena respiró hondo. No era la primera vez que lidiaba con la manipulación emocional de Víctor, pero esta vez no estaba sola, ni vulnerable, ni ingenua. Reunió todo lo necesario: registros médicos, pruebas de asistencia escolar, reportes de su pediatra y testigos que confirmaban que Víctor jamás se había involucrado en la crianza. Incluso presentó las pruebas de su infidelidad, las fotos del bebé, los mensajes en redes sociales donde él mismo afirmaba ser padre de otro niño y estar en una relación con Lucía. La audiencia fue breve, pero tensa. Víctor intentó mostrarse como víctima. Se presentó con traje, con un discurso ensayado. Habló de errores del pasado y de su deseo profundo de reconstruir la relación con su hija. El juez lo escuchó con paciencia. Luego pidió a Elena que hablara. Ella no ensayó nada, no leyó ningún papel, solo habló con la verdad. «No voy a negar que fue su padre, pero nunca fue un papá. Mi hija no lo conoce, no le guarda rencor, pero tampoco lo extraña, porque él nunca estuvo, ni en los cumpleaños, ni en las noches de fiebre, ni cuando su primera palabra fue mamá, y yo se la quise contar. Él no estaba». El juez asintió. Luego pidió a la psicóloga forense que presentara su informe. La menor muestra un vínculo seguro con la madre. No hay recuerdos significativos del padre. Introducirlo ahora, de manera forzada, podría causar daño emocional. La custodia fue otorgada exclusivamente a Elena. Víctor tendría derecho a visitas supervisadas si demostraba compromiso durante al menos 6 meses. No hubo celebración, solo alivio. Elena no buscaba venganza, solo paz. Pero la historia no terminó allí. Un día, una periodista se presentó en su lugar de trabajo. Había estado investigando un caso de fraude fiscal en una empresa donde Víctor trabajaba como asesor externo.
Mencionó que el nombre de Elena aparecía como parte de una investigación paralela, ya que algunos movimientos de dinero durante los últimos años se hicieron a cuentas compartidas. Sé que usted no tiene nada que ver, pero necesito que lo aclare. Podría ser perjudicada si no colabora, dijo la reportera. Elena, perpleja, revisó sus antiguos estados de cuenta. Y allí estaba. Transferencias constantes a una cuenta, en otro país, realizadas desde la cuenta que ella compartía con Víctor antes de separarse. Cifras grandes, desproporcionadas. Y lo peor, su firma falsificada en varios documentos. Sin dudarlo, fue a la fiscalía y denunció el fraude. Entregó todos los papeles, los accesos, los extractos, y solicitó una auditoría. El caso tomó fuerza. No era la única. Al menos 4 mujeres más habían sido usadas por Víctor para mover dinero ilícito. Algunas eran antiguas parejas, otras simplemente desconocidas. La investigación creció. La empresa fue intervenida. Víctor fue citado a declarar y finalmente detenido. El escándalo salió en los medios locales. Asesor financiero, acusado de defraudar a múltiples mujeres con documentos falsos y triangulación bancaria. Elena no apareció en cámaras, no dio entrevistas, pero su historia se volvió conocida. Fue una de las primeras en hablar, en denunciar sin miedo, y eso animó a otras. Una mañana, una mujer la reconoció en el mercado. «Usted es la señora que enfrentó al tal Víctor». Elena asintió. «Gracias. Mi hermana estaba por caer en su red también, pero leyó sobre usted y se dio cuenta a tiempo». Por primera vez en años, Elena sintió algo diferente. No solo alivio, era respeto, dignidad, fuerza. Víctor, desde prisión preventiva, le escribió una carta. Pedía perdón. Decía que había cambiado, que quería redimirse. Elena no respondió. Rompió la carta y la arrojó al cesto sin siquiera terminar de leerla. No porque guardara odio, sino porque ya no le debía atención a quien le negó tanto durante tanto tiempo. Víctor fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y uso indebido de identidades para movimientos financieros. Su rostro, antes desconocido fuera de su entorno profesional, apareció en noticieros y portales de noticias, acompañado de palabras como estafador y manipulador. Lo que más llamó la atención de la opinión pública fue la manera en que había usado a mujeres de su entorno para encubrir sus operaciones. Elena se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de resistencia, no por haberlo denunciado, sino por la forma en que lo enfrentó, con documentos, pruebas y silencio. Nunca se rebajó a discutir en medios, nunca buscó venganza mediática. Solo hizo lo que debía. A raíz del caso, fue contactada por una fundación legal que ofrecía apoyo gratuito a mujeres en procesos judiciales difíciles. Le ofrecieron colaborar como asistente administrativa, dada su experiencia y conocimiento del proceso. Aceptó, no solo por necesidad, sino porque entendía que su historia podía servir a otras. Allí conoció a mujeres de todo tipo, unas que aún tenían miedo, otras que habían sido despojadas de todo y no sabían por dónde empezar. Elena no daba discursos, pero escuchaba. Les explicaba paso a paso cómo juntar documentos, cómo presentarse ante un juez, cómo resistir la manipulación emocional disfrazada de cariño. Su hija crecía en un ambiente tranquilo. Iba a la escuela, reía con sus amigas, preguntaba poco por su padre. Solo una vez, en medio de una tarea sobre la familia, levantó la vista y preguntó: «Mamá, ¿mi papá está en otro país?» «No, mi amor, está aquí, pero cometió errores muy graves y por eso no puede estar con nosotras». «¿Algún día lo voy a ver?» «No lo sé, pero si llega ese momento, tú vas a decidir si quieres verlo y yo estaré contigo».
La niña asintió y siguió coloreando. No necesitaba más detalles. Lucía, la joven que apareció con el bebé aquel día en la notaría, también fue investigada. Se descubrió que tenía conocimiento de algunas de las operaciones de Víctor, aunque no participó directamente. Tras prestar declaración, desapareció del radar. Algunas fuentes dijeron que regresó con su familia a otra ciudad, otras que cambió de nombre y de número de teléfono. A Elena no le interesaba saberlo. Ese capítulo estaba cerrado. Un día, mientras organizaba papeles antiguos en casa, encontró una caja con recuerdos del pasado, fotos, cartas de los primeros años con Víctor, anotaciones de viajes, postales. Durante años había evitado abrirla. Esa tarde lo hizo, no con nostalgia, sino con la intención de vaciarla. Lo que alguna vez fue esperanza, ahora solo era evidencia de lo que se ignoró por amor o por costumbre. La quemó en el patio trasero, sin dramatismo, solo cenizas que el viento se llevó. Al volver al trabajo, una mujer la esperaba en la puerta. Tenía ojeras, voz temblorosa y un sobre en la mano. Vengo de parte de mi hermana. Ella también fue pareja de Víctor. Tuvo un hijo con él hace 3 años. Él la hizo firmar papeles que ahora entendemos que eran parte del fraude. No sabemos qué hacer. Elena la miró y le hizo una señal para que entrara. No preguntó nada. No juzgó. Solo escuchó. Desde ese día, Elena empezó a llevar un cuaderno. En él anotaba cada caso que llegaba. No con detalles morbosos, sino con fechas, nombres, acciones legales posibles. Cada historia sumaba. No todas lograban justicia, pero todas encontraban apoyo. Con el tiempo, creó una red de mujeres que habían sido víctimas de Víctor o de hombres como él. No era una fundación, ni un movimiento público. Era un grupo de apoyo silencioso, eficaz, donde la información valía más que la rabia. La prensa quiso volver a contactarla cuando Víctor fue trasladado a un penal de mediana seguridad. También cuando se supo que su defensa pediría reducción de pena por buena conducta. Elena no respondió a ninguna solicitud. Para ella, la verdadera consecuencia no era la cárcel. Era otra, la irrelevancia. Que Víctor dejara de ser tema, que su nombre no tuviera eco, que su poder se extinguiera no en los tribunales, sino en la vida cotidiana de quienes ya no lo temían. Una tarde, mientras caminaba por el parque con su hija, ésta señaló un mural nuevo pintado en una de las paredes laterales del centro comunitario. Mostraba una silueta femenina, levantando un sobre cerrado, como símbolo de justicia sin gritos. Abajo, un mensaje. La dignidad no necesita escándalo, solo firmeza. Elena sonrió. No sabía quién lo había pintado, pero entendía lo que significaba. Había dejado de ser víctima hacía mucho. Ahora era ejemplo, aunque nunca lo buscó. Y eso, quizás, era la consecuencia más poderosa de todas. Pasaron 3 años desde el juicio de Víctor. Elena ya no contaba el tiempo por lo que él hacía o dejaba de hacer. Su calendario se marcaba con las fechas escolares de su hija, los talleres en el centro comunitario, las reuniones con mujeres que necesitaban orientación. La vida había tomado otro rumbo, no planificado, pero sí firme. Una mañana de otoño, mientras revisaba correos en la oficina de la fundación, recibió una carta con remitente desconocido. No era de Víctor. Eso lo supo de inmediato. Era de uno de los abogados del caso original, informándole que Víctor quedaría en libertad anticipada por haber cumplido 2/3 de la condena con buen comportamiento. La carta no pedía respuesta, solo notificaba. Elena respiró hondo. Ni enojo, ni miedo. Solo una certeza. Su historia con él había terminado hacía mucho tiempo. La verdadera justicia
No era que él siguiera preso, era que ella ya no lo necesitaba en ningún aspecto de su vida, ni emocional, ni legal, ni personal. Era libre. Y eso no podía cambiarlo ninguna liberación judicial. A la semana siguiente, alguien tocó su puerta. Era un mensajero con un sobre. Dentro, una solicitud de Víctor. Quería ver a su hija. Solo una vez, decía la nota. Quiero despedirme de la vida que arruiné. Elena lo pensó durante días. No por ella, sino por la niña. Consultó con su psicóloga, con la abogada de la fundación y finalmente con su hija. Tu papá quiere verte. No es obligación, solo si tú quieres. La niña, que ya tenía 9 años, preguntó. ¿Para qué? Él nunca estuvo. Dice que quiere despedirse, pero es tu decisión. Después de pensarlo un día entero, la niña respondió. Solo si estoy contigo. Y solo por poco tiempo. Elena aceptó. El encuentro fue en una sala de mediación. Víctor llegó con aspecto cansado, no por la cárcel, sino por el peso de las decisiones que, por fin, parecían haberle alcanzado. La niña lo miró con la curiosidad fría de quien ha oído hablar mucho de alguien, pero no encuentra en él nada que se parezca a lo que esperaba. Él le habló con frases medidas, intentando sonar sincero, pero cada palabra parecía ensayada. Al final, la niña preguntó, ¿por qué no me quisiste antes? Víctor bajó la vista. No tuvo respuesta. Yo sí soy feliz sin ti, agregó ella. Elena tomó su mano. Gracias por venir, dijo la niña. Y se marcharon. Afuera, Elena no dijo nada. Su hija tampoco. Pero el silencio era tranquilo, como si una puerta invisible se hubiese cerrado para siempre. Meses después, Elena recibió una propuesta del gobierno local para trabajar como coordinadora de un programa de apoyo a mujeres víctimas de violencia económica y emocional. No lo dudó. Ya no era una sobreviviente. Era una guía. En una conferencia, fue invitada a compartir su experiencia. Subió al escenario sin papeles. No necesitaba discursos preparados. Solo dijo, durante años pensé que callar era la forma más digna de resistir. Pero entendí que hablar también es dignidad. A hablar, actuar y no permitir que el miedo te quite la voz. No soy una heroína. Fui una mujer engañada, sí, pero también una mujer que eligió no hundirse con quien la traicionó. Aplausos. No porque su historia fuera extraordinaria, sino porque era verdadera. Su hija creció rodeada de claridad, sin mentiras piadosas, ni idealizaciones. Sabía quién había estado y quién no. Sabía a quién agradecer y a quién soltar. Y eso era suficiente. Un día, mientras ordenaban el armario juntas, encontraron una vieja libreta. Era la que Pilar, la suegra de Elena, usaba para escribir pensamientos. En la última página había una frase subrayada. El amor no se mide en promesas, sino en quién se queda cuando todo duele. Elena la leyó en voz alta. La niña sonrió. Esa eres tú, mamá. Fue entonces cuando supo que, aunque el pasado había sido duro, había logrado algo más importante que la justicia. Había construido una vida nueva, sin culpas, sin miedo y sin dependencia de nadie. Una vida donde el dolor no era un destino, sino un punto de partida.